Bueno, si gustan, vamos a comentar el proyecto final. Ahí tuve un error la clase pasada. Si quieren anotar por ahí en sus notas, es para el 2 de mayo. Es para el 2 de mayo, ¿vale? Entonces, si gustan, vamos a poner el proyecto final es para el 2 de mayo. Para el 2 de mayo. ¿Sale? No sé si hay alguna duda respecto al proyecto final. Se entrega hasta el 2 de mayo, ¿vale? Hasta el 2 de mayo. ¿Vale? Ok. Bueno, pues si recuerdan, la clase pasada estuvimos platicando sobre el análisis para evaluar la capacidad de nuestro sistema de medición. La capacidad que tiene nuestro sistema de medición para reportar, pues, medidas que sean precisas y exactas. ¿Vale? Hay diferentes métodos para evaluar nuestro sistema para evaluar la capacidad de nuestro sistema de medición, y uno de los más socorridos, uno de los más utilizados en la industria es el método R&R. Es un método que hace referencia a la repetibilidad y la reproducibilidad, de ahí su nombre. Ya hemos platicado pues lo que es la repetibilidad, lo que es la reproducibilidad. No sé si se acuerdan qué es la repetibilidad, qué es la reproducibilidad, o igual para hacerlo un poquito más concreto. ¿Se acuerdan que uno es referente a la variabilidad que aportan los operadores y otro es referente a la variabilidad que aporta el sistema, más bien el instrumento de medición? Entonces, ¿cuál es cuál? El de repetibilidad, ¿a qué se refiere? ¿Al instrumento de medición o a la variabilidad que aportan los trabajadores o los operarios? Al instrumento de medición, ¿verdad? Ok, y la reproducibilidad es la que aportan los operadores, ¿vale? Entonces, dentro del método R&R hay tres enfoques, hay tres diferentes formas de utilizar este método. Y es el cruzado, el anidado y el expandido. ¿Vale? A ver, déjenme ver. A ver si esto funciona. Aquí está. Perdón, es el cruzado, el anidado y el expandido. ¿Vale? Y los tres en realidad se utilizan para lo mismo, para determinar la capacidad de nuestro sistema de medición. Solo que dependiendo la restricción que tengamos en la medición o la necesidad que tengamos, pues es el enfoque que tendremos que utilizar. Entonces, primero, el cruzado, que es, digamos que, bueno, podemos decir que es el más común, ¿no? El cruzado es cuando vamos a tener, por ejemplo, 10 piezas o 10 unidades, vamos a pensar que se están fabricando tornillos y la característica de calidad que se está evaluando es la longitud de este tornillo. Entonces, en este caso, se presenta aquí un ejemplo sencillo, ¿no? Donde nada más se va a evaluar dos operadores, cada quien con su instrumento de medición, y se seleccionan del proceso seis tornillos. Entonces, aquí la prueba va a consistir en que cada operador va a medir los 6 tornillos. Tenemos que identificar los 6 tornillos de forma de que sepamos cuál es el tornillo 1, cuál es el tornillo 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, el operador 1 va a medir los 6 tornillos y el operador 2 va a medir los 6 tornillos. Estas mediciones se tienen que realizar de manera aleatoria, es decir, no debemos instruir que el operador mida, digamos que de manera secuencial, los 6 tornillos y luego el operador 2 los 6 tornillos, sino que tiene que ser de manera aleatoria para evitar sesgos. Y bueno, al final vamos a tener todas las mediciones, en este caso serían 12, si hay una repetición entonces serían 24, y bueno, vamos a tener nuestros datos y esos son los datos que vamos a analizar y vamos a determinar la capacidad de nuestro sistema de medición para reportar, pues, digamos que datos confiables. Ahora, hay otro enfoque que es el anidado. El anidado, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Pues cuando estemos utilizando generalmente mediciones en donde la pieza se destruye. Es decir,
Pensemos que la característica de calidad que estamos analizando es la resistencia, por ejemplo, a la tensión, ¿no? Es decir, queremos saber cuál es, digamos que el esfuerzo máximo que soporta un material antes de romperse, ¿no? Entonces, para esto vamos a pensar que tenemos aquí como una probeta. Entonces, a lo mejor la prueba consiste en estirar esta probeta teniendo un esfuerzo en la mitad y pues ver cuál es, digamos que el esfuerzo máximo que aguanta ese material antes de que se rompa. Entonces, si vamos a destruir pues las piezas que estamos realizando, por lógica, pues ya no vamos a poder, digamos que hacer este cruce entre los operadores. Es decir, si el operador 1 ya hizo una medición, pues esa pieza ya no la podrá medir el operador 2 porque ya se destruyó. Entonces, cuando tengamos ese tipo de paradigma o esa restricción en la medición, es cuando tendremos que utilizar el enfoque anidado, ¿no? Cuando no hay una restricción, por ejemplo, que puede ser que estemos realizando la medición de las piezas, pues entonces aquí sí se puede hacer el cruce, es decir, el operador 1 puede medir todas las piezas, el operador 2 también puede medir todas las piezas. Pero en los casos en los que existe la restricción, es decir, las piezas que está midiendo el operador 1 no las puede medir el operador 2, quizás porque se están destruyendo, entonces en ese caso se utilizaría el enfoque anidado. Los dos enfoques son iguales, nada más que utilizan unas fórmulas diferentes, que bueno, el software hace el procesamiento de los datos y arroja el resultado. Hay un enfoque diferente que es una versión expandida que tiene que ver cuando, aparte de determinar el efecto del aporte que hace cada componente a la variabilidad que estamos presentando en el proceso, se quiere analizar, por ejemplo, si hay una significancia respecto a otra variable, como pudiera ser, por ejemplo, el turno. Es decir, queremos, digamos que, analizar la capacidad del sistema de medición para arrojar medidas correctas, pero quizás queremos también analizar si en el turno de la mañana, en el turno de la tarde o en el turno de la noche hay una diferencia significativa. Es decir, si en la mañana se están reportando mediciones más acertadas que en la tarde o en la noche. Entonces, cuando tenemos esa necesidad, digamos que de incluir algunos factores en nuestro análisis, pues se puede utilizar un enfoque R&R expandido. Este pues es ya un enfoque un poco más específico, tiene que ver ya un poco más con el análisis pues un análisis factorial del proceso, ¿no? Cuando se quiere incluir pues la capacidad del sistema de medición respecto a otros factores, como puede ser el turno, ¿no? El turno de la mañana, la tarde, la noche. O puede ser también si se está utilizando a lo mejor un outsourcing para las mediciones, es decir, si las mediciones las realiza dos equipos diferentes, pues a lo mejor también se pudiera incluir esos factores en el análisis. Entonces, miren, si recordamos, vamos a pensar en la variabilidad global que encontramos en el proceso. ¿A qué se refiere la variabilidad global del proceso? Vamos a pensar que estamos fabricando, pues digamos que unas piezas, a lo mejor unas reglas, que deben de tener una medida conocida. Vamos a pensar que tienen que medir 30 centímetros de longitud. Esta es la referencia, ¿no? Todas deberían de medir 30 centímetros. Pero bueno, sabemos que por la variabilidad que existe inherente a los procesos, pues estaríamos esperando que haya una variabilidad, ¿no? Digamos que no todas midan exactamente 30 centímetros. Estaríamos esperando que a lo mejor haya un cierto error que va por arriba y por abajo. Y bueno, ese error ya lo hemos platicado, pues que se debe a varios factores, ¿no? Como puede ser, pues, la maquinaria, los operadores, el medio ambiente, el método, los materiales, etcétera. Entonces, bueno, vamos a pensar que esta es la medida de referencia. Vamos a pensar que este es digamos que el parámetro de referencia, ¿no? Vamos a pensar ahora que del proceso, ¿sí? De nuestro proceso extraemos, por ejemplo, tres reglas, ¿no? Vamos a extraer tres reglas.
¿de acuerdo? Vamos a pensar que estas tres reglas pues no son idénticas, ¿no? Vamos a pensar, no sé, pues quizás la regla número 1 a lo mejor midió, a ver, espérame, no sé, 29.9 centímetros. La regla 2 a lo mejor midió, esto no se deja, 30, pero no sé por qué me está haciendo esto. A ver, 30.1 y la tercera regla mide a lo mejor, pues vamos a decir que, pues 30.2 centímetros, ¿no? No son iguales, una mide menos de lo que deberían medir y las otras dos miden un poquito más de lo que deberían de medir. Esta diferencia, vamos a pensar que son los valores reales, es decir, la medida real de las tres piezas. Estas medidas reales van ahora a diferir un poco de lo que nosotros vamos a reportar. ¿Por qué? Porque va a haber una diferencia que la va a añadir nuestro sistema de medición. Es decir, la medición bueno, nuestro sistema de medición que está comprendido pues por el instrumento de medición y por el que usa el instrumento de medición, los dos aportan una pequeña, pues un grado de error en la medida exacta. Bueno, vamos a pensar que la medida real de la regla 1 es 29.9, pero quizás pues lo que se reporta a lo mejor es 30. Esta diferencia es debida al error que está aportando o a la variabilidad que está aportando el sistema de medición. Entonces pensemos en la variabilidad global. Una es debida al proceso, ¿no? O sea, deberían de medir 30 centímetros las reglas, pero a lo mejor, pues la primera estoy viendo que mide 29.9, la segunda 30.1, la tercera 30.2. Esa es la variabilidad que se conoce como variabilidad parte a parte, ¿sí? Part-to-part variation, esta se refiere a la variabilidad que tiene el proceso. Ahora, la variabilidad del sistema de medición, que digamos que es algo que tenemos que tener en cuenta, que el sistema de medición va a aportar un error, pero nosotros estamos bajo el supuesto que ese error es despreciable, es decir, que es lo suficientemente pequeño para que no, digamos que para que no nos vaya a causar algún conflicto, algún problema de interpretación o algún conflicto en, digamos que en el desarrollo de nuestro monitoreo de las piezas. Ese error que es aportado por el sistema de medición se divide a su vez en dos partes. Ya hemos comentado. Uno, que es debido al instrumento de medición que estamos utilizando. Si pensamos en un vernier que a lo mejor lo abrimos y lo cerramos, lo abrimos y lo cerramos, lo abrimos y lo cerramos, ese vernier es de metal y al abrir y cerrarlo, digamos que repetidas veces, pues está las dos plaquitas de metal con las que comprimimos la pieza que estamos midiendo, pues sufren un desgaste. Entonces, pensemos en el vernier la primera vez que se utilizó después de haberlo calibrado, pues arroja una medición muy precisa. Pensemos en que el vernier los envían a calibrar una vez al mes. En el día 29 probablemente arroje mediciones menos precisas que en el día 1 después de haberlo mandado a calibrar. Ahora, el mismo vernier, piensen en él cuando lo compraron y lo calibraron, en la primera vez que usó, pues arroja mediciones muy precisas, muy exactas. Ahora piensen en ese mismo instrumento, no sé, 3 años después de haberlo usado. Probablemente ya haya sufrido algún desgaste, a lo mejor por el mismo uso. Es posible incluso que se descalibre más rápido que cuando estaba nuevo. Y bueno, todo eso va a afectar la precisión y la exactitud de nuestras mediciones. Entonces, por eso es que se debe de tener definido cada cuándo es lo recomendable que se lleve a calibrar el instrumento y cada cuándo es recomendable reemplazar el instrumento. Y bueno, eso lo da pues el proveedor, ¿no? El proveedor nos tiene que decir cada cuándo hay que calibrarlo, cada cuándo hay que reemplazarlo. Pero bueno, como podemos ver, pues va a haber variabilidad que aporta el instrumento de medición. La otra, digamos que la otra parte de la variabilidad que arroja el sistema de medición es debida a los operadores. Entonces pensemos
en el operador que a lo mejor entra a trabajar a las 8 de la mañana, pues digamos que llega, pues no sé, en lo que inicia, vamos a pensar que a las 8:30 está midiendo las primeras piezas. ¿Cuándo estará arrojando unas mediciones más precisas y más exactas? Cuando acaba de empezar o a lo mejor cuando faltan 15 minutos para salir. Probablemente ya después de 8 horas de trabajo, pues a lo mejor ya está un poco más cansado, le cuesta un poquito más de trabajo concentrarse, a lo mejor ya está pensando en que ya es las últimas 3 piezas y se va a su casa. Igual, puede ser que no sea el mismo desempeño el lunes que el viernes, ¿no? A lo mejor el viernes pues ya está más cansado, yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, esa variabilidad pues también se va a ver reflejada al final en, pues en lo que nosotros estamos reportando como las medidas de nuestras piezas, ¿vale? Entonces, bueno, hay dos. Para esto también, que si pensamos en los operadores, como habíamos hablado de cada cuándo hay que calibrar los instrumentos y cada cuánto hay que reemplazarlos, pues hay otras materias como ingeniería de métodos que nos van a ayudar a determinar pues cuál es una jornada de trabajo razonable, qué condiciones ambientales debe de haber, qué podemos hacer para que la operación no sea tan repetitiva, tan monótona, de forma que el operador no se canse y no se vea agobiado, no se vea, digamos que su desempeño no se vea afectado, ¿no? Digamos que no, todas esas estrategias pues no son tanto como para apapachar al operador, sino más bien para digamos que para maximizar su efectividad en su operación. En este caso, si está midiendo, pues tenemos que, tenemos que diseñar el proceso, la estación de trabajo, de manera que el operador pueda rendir lo mejor posible. ¿De acuerdo? Ok, entonces, bueno, ya habíamos quedado que la parte referente a el instrumento de medición es la parte de repetibilidad y lo referente a los operadores es la reproducibilidad. Y dentro de los operadores hay dos vertientes. Una que tiene que ver con el operador como tal, es decir, pues la diferencia que vamos a detectar entre los operadores, va a haber unos que sean más buenos para medir y va a haber otros que sean menos buenos para medir, pero también hay otro efecto que se puede analizar con este método y es cuando la parte, es decir, cuando la pieza que se está midiendo tiene algún efecto sobre el operador. ¿Cómo es esto? Puede ser que haya piezas que el operador esté considerando más difíciles de medir que otras. Entonces, en ese caso, estaríamos detectando la presencia de un efecto operador por parte. Es decir, cuando el operador tiene dificultad para medir piezas esféricas, pero las piezas regulares a lo mejor no tienen ninguna dificultad, entonces aquí lo estaremos viendo en la parte de operador por parte. ¿Vale? Entonces en la reproducibilidad vamos a separar esas dos fuentes de variabilidad. Digamos que la aportada por el operador y la aportada por el operador por pieza o operador por parte. ¿Vale? Ok. Entonces, este método, pues, digamos que de lo que se trata es de separar esas fuentes de variabilidad, ¿no? Para los que ya llevaron las materias, por ejemplo, como diseño de experimentos o análisis de regresión, cuando ven lo que es el ANOVA, el análisis de la varianza, lo que están haciendo es separar las posibles causas de variabilidad que hacen que una variable de respuesta arroje resultados diferentes, pues aquí es el mismo caso, ¿no? Es decir, de la variabilidad global, primero la vamos a separar en dos partes. La variabilidad global la vamos a separar la variabilidad debida a toda la variabilidad que arroja nuestro sistema de producción, la variabilidad debida a nuestro sistema de medición y esta variabilidad la vamos a dividir a su vez en tres partes. La debida al instrumento de medición, la debida a los operadores, la debida al operador por parte. Entonces, bueno, es probable que encuentren por ahí que hay dos formas de obtener los resultados de este análisis. Uno es mediante el método XR y otra es mediante el método de ANOVA. En realidad, en la actualidad, el método XR ya no es tan utilizado porque pues tiene algunas desventajas respecto al método ANOVA. La única ventaja del método XR es que es más fácil
de calcular, digamos que si lo hacemos pues a mano, ¿no? O en una hoja de Excel. Y el método ANOVA pues es un poco más difícil de calcular porque hay que realizar una tabla de la ANOVA. Como en la actualidad pues se utilizan las computadoras, pues en realidad ya el método que se utiliza es el de la ANOVA, porque el método ANOVA pues se puede utilizar tanto para la versión cruzada, la anidada o la expandida, mientras que el método XR solamente se puede utilizar para la versión cruzada. Entonces, si nos enfocamos en el método del ANOVA, lo que vamos a realizar en realidad, como les platicaba, es un análisis de la varianza, donde vamos a separar todas las fuentes de variación en la variabilidad debida a la parte, la variabilidad debida al operador, la variabilidad debida a la parte por operador, o más bien es al revés, operador por parte, y la variabilidad debida al instrumento de medición. Entonces, bueno, de la ANOVA pues vamos a obtener los cuadrados medios del error o la suma de cuadrados, el cuadrado medio del error, el estadístico F y el valor P. Y con el valor P vamos a determinar la significancia de la variabilidad de de estas tres fuentes de variabilidad. Bueno, en realidad son cuatro, nada más que la de la repetibilidad no se estima la significancia, sino nada más con el cuadrado medio del error se determina la magnitud de su contribución. Bueno, ahorita vamos a hacer un ejemplo. Ok, entonces si pensamos en un método R y R, lo primero que tendríamos que hacer es pues hacer el diseño de nuestro estudio. Lo primero es, pues vamos a determinar cuántas piezas vamos a medir. Entonces, lo recomendable, dependiendo del número de operadores, es entre 10 y 30 piezas, siendo lo mínimo recomendable 10 piezas a medir. Vamos a determinar pues cuántos operadores vamos a incluir en el estudio, que tiene que ver pues con cuántos operadores trabajan en el sistema de medición. Como mínimo pues necesitamos 2 operadores para poder evaluar. Bueno, si nada más se tiene uno, pues se medirá nada más con uno, pero si se tienen dos, se puede evaluar, digamos que la variación debida al cambio de operador. Y tenemos que realizar pues nuestra hoja en donde viene el orden de las mediciones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a tener, por ejemplo, en este ejemplo, 10 piezas, las vamos a identificar. Si son 10 tornillos, bueno, tenemos que identificarlos a lo mejor con etiquetas. Este es el tornillo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 10, porque recordemos que los 10 tornillos deben de ser medidos por los 3 operadores. Y se recomienda que haya una réplica. ¿Qué quiere decir que hay una réplica? Es decir, el operador 1 va a medir las 10 piezas 2 veces. ¿Vale? Eso representa la réplica. Es decir, el operador 1 va a medir las 10 piezas una vez, el operador 2 las 10 piezas una vez, el operador 3 las 10 piezas una vez, y luego se va a replicar todo el estudio nuevamente. Y esto nos va a permitir estimar pues, el error de estimación, es decir, la variabilidad que hay entre medición y medición. Digamos, la variabilidad a largo plazo. Que la de corto plazo, pues la podemos estimar con la desviación estándar de la misma muestra, es decir, la diferencia entre las mediciones que puede haber entre tornillo y tornillo. Pero la variabilidad debida al error de estimación va a ser cuando medimos la misma pieza 2 veces en momentos diferentes. Entonces ahí, pues estaríamos esperando que si medimos la misma pieza 2 veces, pues que la medición sea la misma, pero no necesariamente, porque puede ser que la destreza del operador haga que varíe la medición la primera vez que midió de la segunda, o también el mismo instrumento de medición, si está arrojando mediciones diferentes, pues bueno, también la vamos a detectar con esta segunda lectura. Vamos a obtener pues nuestras mediciones, mismas que vamos a capturar en una hoja de cálculo, y bueno, con ayuda de un software vamos a hacer el análisis, y mediante la interpretación de algunas gráficas y algunas tablas es como vamos a obtener nuestras conclusiones. Entonces, si se fijan aquí en la imagen, pues estamos mostrando el ejemplo de cómo se vería esta hoja de cálculo, ¿no? Vamos a tener la primera columna, pues
tiene que ver con el orden en el que se van a realizar las mediciones. Es decir, la segunda columna me dice cuál es la parte. Yo les había comentado que tiene que ser aleatoria la medición. Entonces, fíjense, en la primera columna nos dice la parte 7 la va a medir A, luego la parte 6 la va a medir A, luego la parte 10, luego la parte 5. O sea, no se está aventando, digamos que de manera secuencial las mediciones, sino están aleatorizadas. Y esto pues es simplemente para evitar un sesgo en las mediciones. La tercera columna es la que nos da la información de quién es el que realizó la medición. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3 operadores, el A, el B y el C. Y la última columna es en donde vamos a tener las mediciones, o sea, lo que midieron los operadores. Muy bien. Entonces, para utilizar el software, la ruta sería Stat, luego Quality Tools, luego Gauge Study y luego estudio R y R cruzado. ¿Vale? Entonces, bueno, esa es la misma pestaña de Stat, luego Quality Tools, luego hasta abajo viene la opción para el estudio del instrumento de medición y estaríamos utilizando la versión cruzada. Uh-huh. Después vamos a seleccionar la opción de la ANOVA, que es la que nos da más información, y vamos a tener pues por ahí algunas columnas. Aquí va a ser fácil de identificar porque en la que nos pide el número de parte, pues es donde viene la identificación de los tornillos, por ejemplo, en este caso. La columna de los operadores, pues va a ser la que identifica el operador A, el B y el C, o Juan, Hugo y Paco. Y Measurement Data, pues es donde están los resultados de las mediciones que que vamos a recolectar. Y luego va a venir, pues, la parte de la interpretación, ¿no? Vamos a empezar con las tablas. Lo primero que nos da Minitab, pues es la información del estudio que tiene que ver pues, a lo mejor con la fecha, el tipo de estudio, el reporte. Y después viene el análisis de la varianza, donde viene, bueno, las fuentes de variabilidad, que es la parte, el operador, parte, operador y la del instrumento de medición. Aquí hay dos opciones, que el valor P sea mayor al nivel de significancia, que generalmente es 0.05, o que sea menor, que sea mayor o que sea menor. Si es mayor, pues quiere decir que no existe que no hay una significancia en la fuente de variabilidad, y si hay alguno de los factores es mayor que 0.05, entonces se puede excluir. Entonces se fijan aquí, esta fuente de variabilidad, la parte operador, no es significativa. O sea, quiere decir que el operador puede medir bien todas las partes. No hay como que se presente este efecto de que algunas piezas las está midiendo correctamente y otras las está midiendo incorrectamente. Entonces se puede excluir este factor de la ANOVA y bueno, Minitab si detecta esto lo va a hacer, lo va a excluir y va a mostrarnos una segunda tabla en donde nada más se muestren los efectos que tienen significancia. Pues bueno, ese es un paso estadístico que se realiza. Y luego viene el porcentaje de contribución, ¿vale? La primera es la variabilidad debida a la repetibilidad y la reproducibilidad. O sea, la primera parte que después la desglosan en estos tres es debida al sistema de medición. Y esta de aquí es la debida a parte, es decir, la variabilidad debida a el proceso de producción. ¿Cuál esperaríamos? Vamos a pensar que nosotros somos los encargados del departamento de metrología, o sea, de los que están haciendo las inspecciones. Y pues hay otra persona que es la encargada del proceso de producción. ¿Cuál esperaríamos, si nosotros somos los encargados de las mediciones, cuál esperaríamos que fuera mayor? ¿La variabilidad que aporta el sistema de medición o la variabilidad que existe en el proceso de producción? ¿Qué esperaríamos? Después de hacer el estudio, pues sí, ¿qué esperamos? O más que esperar, ¿qué quisiéramos ver?
que la mayor variabilidad es debida pues, a la variabilidad que se tiene en el proceso de producción o la variabilidad debida al error de las mediciones que estamos teniendo. ¿La de qué? Pues la del proceso, ¿no? Es decir, aquí es como una comparación, ¿no? Que dijéramos, ok, esto es, habíamos comentado, vamos a pensar, vamos a recordar que yo decía, bueno, estas piezas deben de medir 30 centímetros. Entonces, si sacamos 3 piezas, vamos a ver que a lo mejor esta midió, vamos a decir que 31, esta midió 29 y esta midió 30. Entonces aquí estamos viendo pues que hay una diferencia respecto al verdadero valor. Vamos a pensar que esta es la variabilidad debida al proceso, esta es la variabilidad debida parte a parte, pero va a haber una variabilidad debida a la medición, o sea, este es el verdadero valor, pero quizás mi instrumento de mi sistema de medición me va a decir que en realidad esto no mide 31, sino mide 31.1. Y este a lo mejor en lugar de decirme que mide 29, me va a decir que mide 29.1. Y este en lugar de decirme que mide 30, me dice que es 30.1. Entonces, esta diferencia de aquí es la que arroja, es la variabilidad que arroja mi sistema de medición. Entonces, hay una variabilidad que arroja el proceso de producción y una que arroja el sistema de medición. Entonces, en este estudio, lo que quisiéramos ver es que la mayor variabilidad es debida pues a la diferencia entre las piezas respecto a lo que deberían de medir. No que la variabilidad más grande es debida al error que está aportando pues el instrumento de medición y los operadores que están midiendo. No sé si esta parte queda clara. ¿Sí? O sea, ¿por qué quisiera yo que este fuera muy grande en comparación a este de acá? Ajá. Es decir, vamos a pensar que la diferencia entre lo que el cliente está pidiendo y lo que le estoy entregando, pues es debida vamos a pensar, a enfocarlo en este momento en dos cosas, ¿no? Es debido, pues, a la diferencia entre las piezas que estoy produciendo. Si deben de ser de 30 centímetros, pero pues mis piezas miden en promedio 30 centímetros, más o menos 0.1, digamos que la diferencia entre lo que deberían de medir y lo que le estoy entregando al cliente, esa diferencia pues es la variabilidad que existe. Solo que tenemos que tener en cuenta que lo que miden realmente las piezas no es lo que nosotros vamos a reportar. ¿Por qué? Porque las estamos midiendo con un instrumento que tiene un grado de error. Y no nada más el instrumento, sino la persona que está usando el instrumento, pues también tiene un grado de error en su medición. Entonces, esta prueba en lo que consiste es en separar la variabilidad que tiene digamos que la diferencia entre una pieza y otra, y la variabilidad debida a lo que está generando de error mi instrumento de medición y las personas que están usando ese instrumento de medición. Entonces, si la variabilidad más grande es la debida a la parte a parte y el porcentaje de contribución más pequeño es el debido a mi sistema de medición, quiere decir que la variabilidad que está aportando mi sistema de medición es muy pequeña en comparación con la variabilidad que existe en el proceso. Es por eso que yo esperaría entonces que esta parte sea mucho más grande, es decir, la variabilidad parte a parte, que sea mucho más grande en comparación con la variabilidad de mi sistema de medición. ¿Vale? Ahora, hay algunas referencias. A ver, déjenme nada más borrar esto. ¿Ok? Hay algunas referencias
esta es la primera tabla que vamos a consultar. Vamos a analizar este valor de aquí, que es la variabilidad que está aportando mi sistema de medición. Entonces, como referencia, existen estos tres, digamos que, rangos que podemos utilizar para determinar la capacidad de nuestro sistema de medición. Si es menor a 1%, este es un porcentaje. Si este porcentaje es menor a 1%, bueno, aquí lo ponen muy exagerado, pero en realidad, si es menor a 1%, quiere decir que el sistema de medición es excelente. O sea, tiene una muy buena capacidad para realizar mediciones. Aquí lo ponen como aceptable porque, pues, bueno, lo ponen que está bien, ¿no? Si está entre 1 y 9, digamos que es aceptable marginalmente. Entonces aquí depende de la necesidad del proceso. Entonces volvemos a la misma, pues digamos que a la misma ambigüedad, ¿no? Que tenemos a lo mejor con la capacidad del proceso. Del 1 al 9% es marginalmente aceptable porque depende de qué estemos fabricando. Si estamos fabricando componentes que van a ser ensamblados para un sistema de frenos que representa pues un cierto riesgo para digamos que la seguridad del cliente final, pues entonces aquí vamos a necesitar pues un valor quizás menor al 1%. Pero si estamos fabricando a lo mejor pues estas reglas de plástico que les estaba platicando, pues hasta un 9% pudiera ser aceptable, ¿no? Porque pues no necesitamos, digamos que tener una precisión muy alta en las medidas que estamos reportando. Pero bueno, de manera general, podemos decir que entre 1 y 9% es aceptable marginalmente. Y aquí pues dependerá el proceso y los requerimientos. Generalmente ese porcentaje está determinado pues también por el cliente, ¿no? El cliente es el que va a decir, pues yo necesito que se tenga un certificado en donde la medición sea, más bien el porcentaje de contribución, pues quizás sea de mínimo el 2%, del 3%, pues ya dependerá. Ahora, como referencia, si es más del 9%, pues se entiende que el sistema de medición pues está arrojando mediciones que no son aceptables o que no son confiables. Por lo tanto, pues que midamos o no midamos, pues no nos sirve de nada, porque la capacidad del sistema de medición es muy baja, es muy pobre. Entonces, probablemente, pues nos está mintiendo, ¿no? Entonces, bueno, estas son las referencias. Después, hay dos formas en las que normalmente se presenta esta contribución de la que estoy hablando. Digamos que en un porcentaje el porcentaje de contribución de la variabilidad o en términos de la desviación estándar. Lo multiplican por 6 desviaciones estándar y presentan el porcentaje en términos de desviación estándar. Entonces, bueno, aquí es para que no se vayan a extrañar, pues aquí no nos da el 100% porque está multiplicado por 6 desviaciones estándar. Mientras que aquí este más este, pues nos da el 100%, aquí ya no. Por eso, por la conversión que lo hacen en términos de 6 desviaciones estándar. Entonces, en algunos casos, pues utilizan utilizan este reporte, pero en términos de desviación estándar, y en otros, pues nada más por el porcentaje de contribución. Y la forma de analizarlo sería igual con el porcentaje de la variabilidad del R y R, nada más que aquí en términos de desviación estándar, haríamos uso ahora de esta referencia, que es menos de 10, pues es excelente, ¿no? Entre 10 y 30 es aceptable marginalmente y mayor a 30 pues es inaceptable. Quiere decir que el sistema no, pues, no está funcionando, no nos está sirviendo para poder obtener conclusiones, ¿no? Entonces aquí también es para poner atención en qué magnitud está, si es nada más en porcentaje de contribución o si está en términos de la desviación estándar, para, digamos, que no nos vayamos a confundir a la hora de interpretar este porcentaje. Después viene una métrica que nos ayuda a determinar la resolución del instrumento de medición, que se llama número de el número de categorías que el sistema puede distinguir. Que generalmente, bueno, aquí en Minitab lo arroja abajo de esta tabla, ¿no?
Number of distinct categories. También tenemos algunas referencias. Como regla, si tenemos un número, si podemos distinguir entre 5 o más categorías, pues es adecuado, es excelente el sistema. Es adecuado, es excelente la resolución que tiene nuestro sistema de medición. Si tiene menos de 2, pues quiere decir que no se tiene una resolución adecuada para operar. Entonces, inmediatamente, pues el sistema de medición como tal no sirve, se tendrá que modificar. Y ya de 2 al 4, pues digamos que es aceptado marginalmente y depende nuevamente de la necesidad del proceso. Ahora, ¿esto a qué se refiere? Yo les digo que se tiene que ver con la resolución. La resolución, vamos a pensar que estamos midiendo con 1 metro, ¿vale? Pero este metro nada más tiene una graduación, es decir, aquí dice 1 metro y aquí dice 0. Entonces, ¿cuántas categorías tengo aquí? Pues una nada más, o sea, del 0 y al 1. Entonces, ¿cuántas cosas pudiera yo medir con este metro? Pues no sé, a lo mejor nada más si pensamos, por ejemplo, en una mercería que venden listones, y pues así nada más me da 5 metros y pues nada más necesito la referencia de dónde es el 0 y dónde es el 1 para poder, digamos que, pues contabilizar 5 metros, 6 metros de listón, 8 metros de listón o 4 metros de cuerda, 5 metros de cuerda. Si yo quisiera a lo mejor, pues no sé, medir diferentes longitudes de una tabla, de tablas, pues ese metro no me va a servir. Necesito una resolución más grande. Una resolución más grande pudiera ser a lo mejor que en medio diga 0.5 metros. Entonces aquí yo ya tengo una resolución de 2 categorías. Entonces quiere decir que puedo medir 0.5 y puedo medir 1 metro. Entonces esto a lo mejor es por si se requiere, vamos a pensar que estamos fabricando cuerdas y yo requiero medir cuerdas de 1 metro y de 1,5 metros. O sea, es decir, si el cliente me pide, necesito 3,5 metros, pues con esta mayor resolución puedo darle esos 4,5 metros. ¿Vale? Ahora, si necesito una resolución más grande, vamos ya al extremo en la que divido este metro en 100 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, lo que es generalmente un metro, pues está dividido en 100 partes. Es decir, un metro lo divido en 100 partes y ya tengo una resolución, pues de 1/100, ¿no? Entonces, aquí pues es una resolución muchísimo más grande que en estos dos casos que vi. Entonces, algo similar es lo que mide esta métrica. Por eso se refiere a la resolución del sistema. Aquí yo bueno, lo traté de explicar con un ejemplo sencillo, con el metro, pero aquí es algo similar, pero pensando en la resolución de nuestro sistema de medición, ¿vale? No sé si queda un poco más claro esto del el número de categorías que se pueden distinguir, ¿vale? Entonces, bueno, a eso se refiere a la resolución del sistema de medición. Ok, entonces vamos a tener estas gráficas. Son 6 gráficas. La primera, esta de aquí, de lo que habla es la primera tabla que vimos, esta de acá, de los porcentajes de contribución, pero de manera gráfica. De manera gráfica. Entonces, esta es la variabilidad del proceso de producción. O sea, qué tan diferentes son unas piezas de otras respecto al verdadero valor, a lo que deberían de medir todas. Y esta de aquí es la variabilidad que aporta mi sistema de medición. Entonces, nuestro sistema de medición comparado con la variabilidad que existe en nuestro proceso es mucho menor. Y eso es lo que yo quisiera ver. O sea, quiero ver que las barras de al final sean mucho más grandes que esta barra de aquí. O que, bueno, estas dos de acá. Sí, esta es la variabilidad que aporta el instrumento de medición y esta los operadores. ¿Vale? Entonces, digamos que de manera gráfica,
esta gráfica lo que representa pues es este porcentaje de contribución, este de acá, ¿vale? Entonces aquí pues de entrada pues estaría yo diciendo que por lo menos marginalmente el sistema de medición está bien, ¿no? Es aceptable, viendo la diferencia entre estas barras y las del sistema de medición. Ahora, si veo esta gráfica de aquí, bueno, se ve un poquito chiquito, pero ahorita que hagamos un ejemplo se van a ver más grandes. Aquí son un montón de puntitos. Están como, pues como empalmados uno con otro. Esos puntitos representan la medición de la pieza 1 o de la parte 1. Es decir, es lo que los tres operadores reportaron que mide la pieza 1. Entonces se fijan, hay unos puntitos un poquito más abajo, uno como más al centro y uno más arriba. Digamos que esto representa la diferencia de las mediciones que reportaron cada operador. Entonces, si aquí yo viera un punto nada más, pues quiere decir que los tres reportaron la misma medida. Ahí podemos ver como que se desfasa poquito, ¿no? Hay un circulito un poquito más arriba del otro. Ese desfasamiento es la diferencia de lo que reportó el operador 1, del operador 2, del operador 3. ¿Vale? Entonces, ¿qué tan separados o juntas están estos circulitos? Es una referencia visual de qué tan igual están midiendo las piezas los tres operadores. Ahora, si se fijan, bueno, las 10 piezas son 10 tornillos supuestamente iguales. Solo que hay unos, la pieza 1, el tornillo 1, está más arriba que la pieza 2. Es decir, la pieza 2 o el tornillo 2 es más pequeño que el tornillo 1. Y luego si vemos el tornillo 3, este es más grande que el 1 y que el 2. Y bueno, así sucesivamente estamos viendo cómo va fluctuando para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. A ver, yo les hago una pregunta. Para determinar que mi sistema de medición es bueno, qué patrón esperaría ver en esta gráfica? ¿Un patrón lineal o uno no lineal como el que estoy viendo, que a veces sube, a veces baja, o a veces sube, a veces baja? Por ejemplo, si ver un patrón así, lineal, o uno como el que se está presentando, a veces arriba, a veces abajo. Lineal, ¿no? ¿Por qué lineal? Porque quiere decir que todo está haciendo igual. O sea, no hay tanta diferencia. Ok, o sea, quiere decir que la variabilidad del proceso de producción es comparable a la variabilidad de mi sistema de medición, ¿no? Si fuera lineal, o sea, en términos de producción, digamos que eso representaría que todas las piezas son iguales. Pero en términos del sistema de medición, quiere decir que mi sistema de medición pues las está reportando todas iguales, o sea, no es capaz de diferenciar, eh, pues ahora sí que valga la redundancia, qué tan diferente es una de la otra. Es como lo que esperaremos ver en esta gráfica de acá, ¿no? Es decir, que la variabilidad más grande es debido a que las piezas del 1 al 10 son diferentes unas de otras. Entonces, miren, a lo mejor aquí nos pueda resultar un poco confuso porque la lógica nos diría, pues esperaremos ver todas las piezas iguales, ¿no? Pero vamos a tratar de visualizar como qué tan bueno es mi sistema de medición que a pesar de que las piezas son muy, muy parecidas, las alcanza a ver diferentes. Es decir, ahorita estábamos hablando, por ejemplo, una diferencia de 0.1, ¿no? Es decir, no sé, deben de medir 30, pero la pieza 1 medía 30.1. Entonces, y la siguiente pieza mide 30.1. Entonces, la diferencia es de 0.1. A lo mejor la variabilidad de mi sistema de producción es buena, pero mi sistema de medición debe ser mucho mejor. Es decir, a lo mejor, si mi sistema de medición me dice todas son 30, entonces quiere decir que la resolución no es suficiente para ver esa diferencia. ¿Qué tal que mi sistema es capaz de medir una diferencia entre 30.0001 y la siguiente es 30.0001 también? O sea, la resolución es tan buena
que las puede ver diferentes a pesar de que son muy parecidas unas de otras. No sé si me doy a entender. O sea, ¿están de acuerdo que como es una variable continua, pues siempre va, o sea, si yo utilizo un vernier con una precisión milimétrica, pues nada más voy a poder ver la diferencia entre una pieza y otra si es mayor a 1 milímetro. Pero si yo utilizo un dispositivo que puede medir una diferencia nanométrica, pues ahí voy a ver diferencias pues muy grandes, ¿no? Porque ¿cuántos nanómetros puedo yo diferenciar? Pues va a ser abismal, ¿no? Ahora, si yo utilizo un microscopio, pues imagínense, o sea, puedo diferenciar piezas pues microscópicas, ¿no? A eso es a lo que me refiero, es decir, eh, a ver, déjenme ver si me estoy explicando. Si nosotros medimos con las piezas que estamos produciendo, vamos a pensar que son bloques de aluminio. Si yo las mido con una regla de estas de plástico de 30 centímetros, pues a lo mejor todas me van a parecer iguales, ¿no? Pero si yo las mido con un vernier, porque la resolución de la regla de 30 centímetros, pues es bueno, creo que sí viene graduada a milímetros, ¿no? A lo mejor pudiera diferenciar si hay una pieza 1 milímetro más grande que la otra. Pero si utilizamos un micrómetro, pues puedo diferenciar si son diferentes respecto a micras. Entonces, a medida que yo voy aumentando la precisión de mi sistema de medición, esta gráfica de aquí va a adoptar un patrón menos lineal. O sea, las piezas se van a ver más diferentes unas de otras a medida que mi sistema tiene una resolución más grande, es capaz de detectar diferencias más pequeñas entre una pieza y la otra. Entonces, eso es lo que observa, más bien eso es lo que representa esta gráfica. Por eso lo que yo quisiera ver aquí es este patrón no lineal, porque si veo un patrón lineal, quiere decir que mi sistema de medición no es capaz de detectar diferencia entre una pieza y la otra. ¿Vale? Ok, ahora, si pasamos a la siguiente gráfica, esta de aquí es para el operador y lo que mide es, pues, qué tan bueno es el operador para medir. Entonces, de estos, ¿cuál será el mejor operador? ¿El A, el B o el C? El A, ¿verdad? Porque la variabilidad que está reportando, pues es muy pequeña. Si se fijan, está entre estos dos, ¿no? Está chiquito. El que sigue, pues pudiera ser el C, ¿no? Que aquí la última medición, pues por alguna razón la midió un poco. O sea, esta es la variabilidad, ¿no? Esta es la gráfica R de rangos. Y el que parece pues, que es el peor para medir es el B, ¿vale? Ok, este es la variabilidad. Esta gráfica me sirve pues para determinar ahora sí que pues cuál operador es mejor, el A, el B o el C, o cuál operador aporta más variabilidad al sistema. Entonces aquí el B parece que es el que está arrojando un mayor error. Es el que pues el que contribuye a aumentar el error de mi sistema de medición con en mayor grado. La siguiente gráfica, bueno, si me paso aquí a esta para continuar con esta misma gráfica. Esta lo que mide es el promedio. Tenemos abajo las partes, los operadores, y este es respecto a la media. Entonces, aquí lo que yo esperaría ver es un patrón igual. Entonces, aquí en promedio, los tres operadores miden lo mismo. Es decir, la de arriba es para ver la variabilidad. Y aquí en promedio. O sea, en este caso, por lo menos en promedio, todos arrojan mediciones similares en promedio. Es decir, por ejemplo, el B, que tiene mayor variabilidad, pues como que se equivoca lo mismo para arriba que para abajo. Entonces, en promedio, pues arrojan mediciones similares los tres operadores. Aquí lo que voy a buscar es que el patrón de A, de B y de C sea el mismo. ¿Vale? Aquí a lo mejor se nos antoja, como en cartas de control, visualizar señales, pero estas gráficas no se interpretan así, simplemente nos ayudan para ver más bien el patrón. Entonces, el patrón de los tres debe ser el mismo. ¿Vale? No importa si se salen o quedan adentro de los límites de control. Aquí más bien me interesa ver el patrón.
y debe de ser similar. A medida que un operador mide mucho más diferente que el otro, entonces empezaría a haber patrones diferentes. Ok, si pasamos a la gráfica de cajas, pues aquí es para comparar a los operadores. Si se fijan, el C tiende a reportar mediciones más pequeñas por alguna razón, no sabemos por qué, pero en promedio todas sus mediciones son más pequeñas que los otros dos. Este de aquí es como la referencia de lo que debería de ser. Aquí no se alcanza a ver tanto, pero en el ejemplo lo vamos a ver un poquito más claro. Entonces, el C es el que, esta pendiente es la que me dice que está reportando mediciones significativamente más pequeñas. Lo mismo me lo dice el valor P de la tabla de la ANOVA. El valor P de la tabla de la ANOVA me dice que hay un operador que significativamente está midiendo peor que los demás. Y esta gráfica es la que me va a decir quién es el que está midiendo significativamente peor que los demás. Entonces aquí, pues tenemos que entender qué es lo que está pasando con el operador C, por qué está midiendo, por qué está tendiendo a medir, a arrojar mediciones más pequeñas, ¿vale? Y lo mismo acá con B, por qué está teniendo una mayor variabilidad en sus mediciones. Entonces, bueno, pues allá ya tendrá que ver, pues, no sé, analizar cómo se está midiendo, si el procedimiento para medir es correcto o si se requiere a lo mejor una acción de capacitación y demás. La última gráfica. Con esta gráfica, pues yo puedo determinar si hay piezas que están siendo más difíciles de medir por alguno de los operadores. La parte del eje X son todas las piezas. Cada color es un operador. Entonces, lo que yo esperaría es que lo ideal sería que se viera nada más una línea y los puntos uno encima del otro. Pero si se fijan, la línea verde tiende a estar más abajo que las otras dos. La roja y la negra son casi iguales, o sea, quiere decir que los operadores están midiendo muy parecidos, el A y el B. El C es el que se va un poquito más abajo que los demás. Entonces, en la medida en que estas líneas sean más diferentes unas de otras, es pues el impacto que tendrá la parte con el operador. ¿Vale? Ok, entonces no sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿No? Muy bien, entonces a ver, vamos a Minitab. Igual si podemos entrar a alguna sala. Pero bueno, antes necesitaríamos ir a Blackboard. Ahí donde quedó. Está. Bueno, en el tercer parcial de nuestro curso de Blackboard, en el tercer parcial, en donde están las presentaciones, hay un documento que podemos usar para hacer un ejemplo. Y es este de aquí. Page R and R Study Cross. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí están nuestros datos que vamos a usar. Déjenme ingresar a alguna compu.
que ya tienen su bloqueador y su traje de baño listo, ¿no? ¿Les gusta salir en esta época o prefieren algo otro? No, ¿Por qué? porque hay como muchas personas. Hay más gente, ¿verdad? Sí. Luego tiende a ser más caro, ¿no? También. ¿Cuál es el periodo que les gusta más como para ir a la playa? Verano. ¿En verano? Ok. ¿Qué les gusta más? ¿La playa? ¿La ciudad? ¿El bosque? La playa. ¿La playa? Yo creo que la playa también. Sí. No sé qué sea esto. Ok, pues lo primero que vamos a hacer es copiar y pegar nuestros datos. Nuestra hoja de Excel. Los copiamos y los pegamos. Y luego es en Stat, Quality Tools, Gauge Study. Y el Gauge R&R Study, Crawl. Le damos clic a ese. Y en esta pantalla pues nada más seleccionamos cuál es la columna que tiene la información de las partes, de los operadores y las mediciones. Listo, le ponemos OK. A ver, déjenme ver cómo puedo. Ok, entonces en esta tabla, la tabla de la NOVA, bueno, me separa entre las diferentes fuentes de variabilidad. Entonces está la parte, la del operador, parte operador y la repetibilidad. Quiere decir que hay una diferencia significativa que están aportando las partes. O sea, que el valor P sea menor a 0.05 quiere decir que la diferencia entre una parte y otra pues es significativamente grande. Eso es bueno. Digamos que pensando en el sistema de medición, quiere decir que somos capaces de diferenciar entre una pieza y otra con la resolución que tenemos. Luego, el operador, parece que hay una variabilidad que está arrojando el operador. Pues eso no es tan bueno porque quiere decir que también la contribución al error de la variabilidad del operador, pues también es significativa.
hay una variabilidad debida a la parte por el operador. En este caso, no es significativo, dado que el valor P es mayor a 0.05. Y la repetibilidad nada más la podemos comparar con el cuadrado medio del error. Si se fijan, esta es como la magnitud de la variabilidad de la parte, o sea, de la diferencia entre las piezas. 9.4 contra 0.04 de la repetibilidad, es decir, del instrumento de medición. Lo mismo aquí con el operador. Bueno, el operador, se fijan, sí es un poquito más grande, 1.5. Digamos que por eso salió que no era excelente. Bueno, no, todavía no vemos eso. Ok, entonces, bueno, como este no es significativo, lo que va a hacer Minitab es excluir este factor y nos va a dar esta nueva tabla, que lo que presenta pues es la misma información, pero ya sin este factor. Entonces, pues digamos que cambian un poquito los valores, por ejemplo, el de la repetibilidad. Aquí es 0.4 y aquí es 0.3. Muy bien, entonces, bueno, si seguimos adelante, esta es la tabla donde viene el porcentaje de contribución de cada factor. Aquí es donde queremos ver que la diferencia entre las piezas es mucho más grande que la variabilidad que está metiendo nuestro sistema de medición. Es decir, pues de alguna forma el error que está metiendo nuestro sistema de medición en comparación con la diferencia entre una pieza y otra. Y bueno, lo mismo es en términos, pero de 6 desviaciones estándar y el número de categorías. Entonces aquí como tengo 4 categorías, mi sistema es capaz de diferenciar entre 4 categorías, pues diríamos que el sistema es marginalmente aceptable. Luego, si empezamos con las gráficas, bueno, lo que veíamos nada más que ahora de manera visual, la variabilidad de la diferencia entre las partes es mucho más grande que la variabilidad que está arrojando nuestro sistema de medición. Entonces esto es aceptable, por lo menos marginalmente hablando. Aquí vemos los puntos que representan las mediciones de los 3 operadores respecto a la misma parte, a la misma pieza. Entonces, pues parece ser que no están tan diferentes unos de otros. Bueno, aquí por ejemplo este se aleja un poquito más para arriba. Y lo que quiero yo ver es este patrón arriba-abajo. Quiere decir que la resolución de mi sistema de medición es lo suficientemente buena como para diferenciar una pieza de la otra. Después, si nos pasamos ahora a esta gráfica, aquí, pues, ¿quién diría que es el mejor para medir? Pues parece que son muy similares, ¿no? En realidad no hay uno no, perdón, estaba midiendo la otra. Esta de aquí, ¿cuál es el mejor? Bueno, hay algo muy similar, ¿no? Este es el mejor. Esta es la de R, la de la variabilidad. Entonces, este tiene una menor variabilidad comparado con este, por ejemplo. Y este, pues diríamos que es el segundo. Aquí el patrón, pues es muy parecido. El primero con el segundo, con el tercero. Y bueno, si comparamos los operadores, parece ser que el C arroja mediciones pues más pequeñas comparado con los otros dos. Y bueno, esta es la gráfica que platicábamos también, ¿no? Se fijan cómo la línea punteada C está más abajo. O sea, es lo que vemos aquí, ¿no? El operador C reporta mediciones más bajas, significativamente más bajas que los otros dos. Si vemos la línea roja y la azul, pues están casi una encima de la otra, que significa que pues, están registrando mediciones muy parecidas. ¿Vale? Ok, no sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿No? Ok, entonces, bueno, pues para concluir, nada más habría que realizar, si quieren de tarea, hay que realizar este ejercicio de aquí. Para que practiquen es igual, hay que hacer el mismo estudio. Es un documento de Excel, entonces vamos a analizar los datos que vienen en este documento de Excel
Y las gráficas y las tablas que obtengan de Minitab, las copian y las pegan en el documento de Excel. Por ahí hacen una interpretación en el mismo documento de Excel y ese documento es el que suben aquí. ¿Vale? Ok. Bueno, pues no sé si hay alguna duda. Si no, pues terminamos la clase en este punto. Una pregunta, Ujú. ¿para cuándo se entregan todos los assignments de este? Todos los assignments, pues miren, si quieren vamos a dejarlo para el 2 de mayo. No sé si hay alguna otra duda. El examen es el miércoles, así es este miércoles. Entonces, este miércoles no nos vamos a conectar y pues tampoco no nos vamos a ver aquí para que puedan hacer su examen, ¿vale? Ok. ¿Alguna otra duda? Vale, nos vemos entonces la siguiente semana. Ah, no, ya nos vemos hasta regresar. Bueno, pues que les vaya muy bien, se cuidan. Hasta luego.